Hola, buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y en este video vamos a explicar un poco el tema de cuando trabajamos en viviendas, casas, habitación que tienen sótano. Nos han preguntado muchísimo cómo sacamos el agua. Entonces, ahorita nos encontramos, de hecho, resolviendo ese mismo tema en una casa que vamos a iniciar aquí en Guadalajara, específicamente en Zapopan. Y tiene la particularidad de que el terreno baja 1 metro. Entonces hicimos ya un video explicando la solución. El video se llama Buena Arquitectura, Mala Arquitectura. Aquí les va a aparecer para que le den clic y lo puedan ver, para que les quede un poco más claro cómo se desarrolló la solución, la estrategia, ¿no?, para trabajar el proyecto. Pero específicamente acá, vamos a explicar cómo se resuelve, ¿no?, el desalojo de las aguas tanto pluviales como las aguas negras y las aguas grises, ¿no? Las aguas pluviales obviamente son las aguas de la lluvia, las aguas grises son las aguas jabonosas que se generan, ¿no?, en las tarjas, y las aguas negras, el drenaje sanitario, ¿no?, es lo que se genera por los inodoros, ¿no?, o por trituradores de basura y estas cosas, todo lo que tenga sólido, ¿no? Muy bien. Entonces, para explicar un poco más, porque ahorita de hecho estamos analizando la posibilidad de bajar un poco más nuestra casa. Les explico rápidamente. La casa, el terreno baja 1 metro, ¿no? Tiene la particularidad también de que en la parte de atrás del terreno tenemos una barda perimetral del coto que tiene 2,50 metros, que también nos está jugando a complicarnos un poco la vida. Ahora van a entender por qué. Como el terreno bajaba ese metro, nosotros generamos una estrategia, dejamos las cocheras a nivel, unas cocheras de 5,50 metros aproximadamente. Después de esas cocheras, bueno, en las cocheras se genera por ahí el acceso, ¿no?, la puerta, nuestra losa más o menos a una altura de 2,80 metros, me parece. Traemos una restricción posterior atrás. Las restricciones acá en México y específicamente en estos cotos son áreas que no se pueden construir. Nos obliga el fraccionamiento y también a veces el municipio a respetarlas. Es de 3 metros en la parte de atrás. Entonces nuestra estrategia fue bajar la casa para acoplarnos, adaptarnos al perfil natural del terreno, ¿no? Entonces nosotros estamos más o menos siguiendo el perfil natural del terreno, que nos quedaremos quizá un poquito más abajo, un poquito más arriba. De hecho, ese es el arte, ¿no? Ese es el tema que queremos tratar acá. ¿Por qué? Cuando ustedes van a trabajar o están diseñando un proyecto, siempre tienen que preguntarse, esta es la número 1, ¿no? Nuestro machuelo viene por acá, el machuelo de la banqueta, del terreno. Después ya este es el arroyo de calle, ¿no? El arroyo de calle generalmente pues debe de estar más abajo que el nivel de machuelo, ¿no? Vamos a poner aquí machuelo. Entonces, todos los terrenos, bueno, al menos los terrenos urbanizados, tienen que contar con sistemas de drenaje, ¿no? Tienen que contar pues con todo el equipamiento, drenaje sanitario, agua potable, red eléctrica. Y dependiendo en el país en donde estén o la ciudad donde estés, pues hay lugares donde corre también la línea de gas. Por ahí leí una noticia, ¿no?, hace unos meses que decían que en Bélgica ya van a tener la línea de cerveza. Así como abres la llave y tomas agua, ahí en algunas ciudades van a tener una línea de cerveza. Yo creo que era una noticia, bueno, no sé si ya esté, pero lo que quiero decirles es que pueden pasar distintos sistemas, ¿no?, dependiendo pues toda la infraestructura que haya alrededor del terreno. Pero entonces nosotros tenemos un colector que recibe todo el drenaje. Entonces ustedes siempre se tienen que preguntar a qué profundidad va ese drenaje, porque dependiendo la profundidad de ese drenaje y dependiendo el terreno, o sea, su terreno, si es plano, si el terreno baja, si el terreno sube, la relación entre la profundidad de sus drenajes, o sea, el nivel de desplante de sus drenajes en relación a la profundidad que corra ese colector, ese drenaje de aguas negras. Vamos a poner aquí drenaje.
Entonces, dependiendo de esa relación, es lo que ustedes pueden jugar para que por gravedad, ¿no? Esta cosa que atrae, esta fuerza que atrae los cuerpos hacia el centro de la masa de la Tierra, pueda irse, ¿no? Vamos a entender esto, ¿no? El drenaje, acá en nuestro caso específico, está corriendo a 1,80 me parece, ¿no? Estuvimos por ahí hace unas semanas analizando la profundidad del drenaje, pero ojo, la línea del drenaje general, que es un tubo más grande, no recuerdo cuántas pulgadas tenía, Eduardo, me parece que, bueno, era un tubo más grande, ¿no? Pero en relación a ese 1,80 m, ese drenaje tiene otra conexión que llega hasta nuestro terreno, ¿no? Este es nuestro terreno, límite de terreno. ¿No? Entonces, esto ya es calle. Entonces, ese colector principal tiene una ramificación, es un tubo, me parece, de 12 pulgadas, que llega ya a nuestro terreno. Entonces nuestro drenaje, nosotros lo vamos a conectar directamente no al drenaje principal, no al colector principal, sino a esta ramificación, ¿no? Que corre en un diámetro más pequeño. Quizá lo subí un poco. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes también, o sea, siempre tienen que llevar a una persona, ustedes mismos, excaven para que encuentren ese tubo, ¿no? Para que encuentren el tubo del drenaje adentro de su terreno. Entonces nosotros excavamos un agujero, ¿no? Antes de construir, y nos damos cuenta que ese tubo está corriendo, ¿no? Lo encontramos por acá, y está corriendo a una profundidad de 1,50 m. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nosotros estábamos bajando por nuestro terreno 1 metro, ¿no? O sea, ese metro. Entonces, nosotros, para adaptarnos, ¿no? Con la arquitectura, estamos bajando escalones para llegar a nuestra área de sala, comedor, cocina. Solamente es lo que vamos a tener. Les vamos a mostrar quizá por aquí una imagen para que vean la planta aproximada, ¿no? Para que entiendan cómo viene la sala, cómo viene el comedor, cómo viene la cocina. No tenemos baños, porque entre más servicios se tengan, pues obviamente si la pendiente no nos da, ¿no? Si no conseguimos que todas estas aguas que se generen en esta parte del terreno de nuestro proyecto, no conseguimos que se vayan naturalmente por gravedad, ¿no? Vamos a entender que el único espacio que necesita un drenaje acá es la cocina, ¿no? Tenemos la tarja de la cocina. Entonces, si hiciéramos por aquí la sección de la isla de la cocina, no sé, con una tarja, entonces esta tarja trae un drenaje, ¿no? Entonces, este drenaje tiene que ir más arriba del nivel del 1,50, ¿sí me entienden? Entonces, quizá podríamos levantar un poco más para que se entienda que sí funciona esa tarja. Ándale, ahora sí parece más lo real. Entonces, el drenaje de esta tarja, nosotros lo vamos a sacar con un tubo PVC, en este caso sanitario. Entonces, vamos a aventar. Tenemos que verificar que la pendiente mínima que debe de tener el tubo que va a conectar el drenaje de mi tarja hacia el drenaje, obviamente antes de llegar al drenaje va a haber un gran registro donde van a llegar todas las aguas negras. En el caso que se tape la tubería o que se necesite trabajar por alguna cuestión, pues es importante dejar al menos un registro antes de la boca general del drenaje para poder dar mantenimiento o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese registro, o sea, nuestra línea de drenaje de la tarja se va a conectar a él y posteriormente va a tener otra salida. Entonces, es importante que este tubo cuando menos tenga un 2%, ¿no? Para que se vaya sin ningún problema toda el agua. Entonces, nosotros siempre que estamos trabajando sótanos, estamos calculando estas cosas, ¿no? En este caso, nos dimos cuenta que gracias a que el drenaje no corría tan arriba, ese 1,50 nos ayudó, porque la casa termina desplantándose más o menos en el -1 metro, ¿no?
Entonces, luego que tenemos también, pues la barda posterior, pues tiene también un drenaje, ¿no? Una caja arenera que se le llama, ¿no? Para capturar todo el agua de lluvia que llegue a caer, ¿no? En la parte de atrás del proyecto, de la casa. Entonces, esa también va a buscar llegar a registros, ¿no? Registros pluviales en este caso. Una cosa son los registros de aguas negras y otra cosa son los registros pluviales, es importante también decirlo. En este caso, podríamos explicar un poquito más cómo vamos a resolver. Vamos a tener un pozo de absorción. Vamos a tener un pozo de absorción. ¿Qué es un pozo de absorción? Cuando la tierra es porosa, la tierra de su terreno, son arenas, limosas y estas cosas, permite reabsorber las aguas de la lluvia. Entonces esto es algo bueno porque así recuperas el agua de lluvia para que vuelva a los mantos freáticos, ¿no? Entonces esto se puede cuando el terreno es poroso. Cuando el terreno no es poroso, no es conveniente. ¿Por qué? Porque no se va a ir. O sea, estos son pozos, ¿no? Imagínense que es un pozo de 5 metros de profundidad, 1,5 metros de ancho, ¿no? Generalmente van como un poco en forma de cono. No son registrables, o al menos no en la mayoría de las ocasiones, pero entonces cuando se llena todo este pozo de absorción, ¿no? Va a tener un tubo de demasías también, ¿no? ¿Qué es un tubo de demasías? Pues es un tubo que cuando el agua de lluvia es demasiada, ¿no? Imagínense que está lloviendo muchísimo y no se alcanza por la misma velocidad de la lluvia, ¿no? Por la misma precipitación, no se alcanza a ir, ¿no? Por escurrimiento natural, el agua hay que dejarle un tubo que se le llama tubo de demasías para eso, ¿no? Para que todo el agua no se regrese, ¿no? Hacia nuestro jardín, sino alcance a irse por gravedad, ¿no? Hacia el drenaje. Y de hecho, en este caso, en este proyecto en específico, nos están pidiendo que el agua salga, no al drenaje, sino salga al mismo arroyo de calle. Entonces, vamos a necesitar una bomba, ¿no? Me parece. Vamos a necesitar, por la misma profundidad, vamos a tener una bomba en la parte de adelante, un pequeño cárcamo, que se les llama. ¿Para qué? Para que el agua de esas demasías pueda subir, ¿no? Al arroyo de calle, porque así es como nos lo pide específicamente este fraccionamiento. Hay otros lugares donde no, donde te permiten mandar la línea de demasías directamente al drenaje. Entonces va a depender muchísimo dónde estén las normativas de su ciudad, de su fraccionamiento, de dónde estén trabajando. Siempre es muy, muy importante atender completamente las normativas municipales o ya específicas de los condominios, de los lugares donde van a trabajar, ¿no? Porque cada país, cada ciudad, cada municipio, cada fraccionamiento, ¿no? Cada dueño de terrenos tiene distintas normativas que es muy importante que el arquitecto analice bien. En este caso, pues creo yo que puede quedar claro, y es el mismo caso si tuviéramos un sótano. Si tuviéramos un sótano con coches, ¿no? Si tuviéramos un sótano con coches, pues pasa más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos la rampa del estacionamiento. Estas rampas tenemos que cuidar siempre la pendiente, ¿no? Que no rebase mucho más del 25%. Obviamente esto es un porcentaje muy alto, pero cuando estamos trabajando en condominios particulares, donde los terrenos tienen 20 metros de profundidad, 25 metros de profundidad, no son muy grandes, entonces es la única manera de trabajar un sótano. Ya si estuviéramos en la ciudad en otro momento, pues ese 25 se tiene que volver un 15%, ¿no? Pero bueno, es un porcentaje que nosotros hemos aprendido con los años, que funciona. Obviamente hay que matizar las rampas. ¿Para qué? Para que los carros no choquen, pero siempre controlando ese 25%. Hay otra medida que siempre cuidamos, que es el 220, en esa perpendicular que se genera de la rampa hacia el lecho bajo de la losa que va a venir arriba, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando el coche vaya bajando no pegue, ¿no? Si ustedes se fijan, cuando entran a los centros comerciales, generalmente tienen una nota, ¿no? Cuando uno va accediendo a ese sótano, te dice altura máxima permitida 2,20 o 2,10 metros. Entonces, eso te habla de que es la medida que tienes en este sentido. Si tú quieres entrar con un coche más grande, te va a pegar, ¿no?
Entonces, pues es lo mismo, ¿no? En esta casa, por ejemplo, ¿no? En la cueva, revisamos la profundidad del drenaje y si el drenaje nos lo permite, el agua se va a ir por gravedad, ¿no? Si el drenaje va más arriba de nuestro nivel de sótano, vamos a necesitar meter un cárcamo más grande. ¿Por qué más grande? Porque no solamente el agua pluvial, como en este caso, se va a tener que ir hacia arriba, va a también tener que utilizar un cárcamo para toda el agua negra, todos los sólidos. Entonces va a tener que ser un cárcamo, o sea, un lugar muchísimo más grande de almacenaje, ¿no? Que tiene que calcularse con un especialista y va a necesitar una bomba o 2 bombas por si una bomba se descompone. O sea, va a necesitar muchísimo más trabajo para poder desaguar todas las aguas blancas y negras y grises y todo. Entonces, siempre son esas 2 cosas que tienen que ustedes tomar en cuenta. La profundidad de su drenaje y las pendientes y el desplante que ustedes van a tener si van a trabajar en un terreno que no es plano o que es plano o que sube, pero al final de cuentas ustedes tienen que ver cuál es el nivel, ¿no? Este nivel de piso terminado más bajo en relación a su nivel de drenaje. Les agradezco muchísimo. Vamos a estar dando un par de conferencias y talleres en Argentina y en Ecuador el próximo junio, para que por favor se inscriban. Vamos a dejar aquí todos los datos de contacto para que se sumen. Va a estar muy interesante. Les mando un gran saludo. Soy Abraham J. Paredes. Hasta luego.